Buenos días, hermanos, hermanas, gracias y paz a todos. Feliz día del Señor. Hoy es un domingo triste. Terminamos Santiago hoy. Por ese lado, ¿no? Es triste. Y bueno, vamos a ver los dos últimos versículos del capítulo 5 de Santiago, de la carta de Santiago, ¿no? Y para el siguiente domingo, si Dios lo permite, vamos a entrar entrando en algunos salmos. El propósito es que por lo menos estemos más o menos 2 meses estudiando, enseñando, predicando algunos salmos. Y después, entonces, vamos a, Dios quiera también, y entremos entonces al libro de los Hechos. Así que, ahí sí vamos a demorar más tiempo en el libro de los Hechos. Entonces, ya pueden ir, como cada vez que vamos a entrar a una serie, les animamos a que vayan leyendo el libro de los Hechos en esta ocasión, el libro de los Hechos, ¿no? Así que vamos a los Salmos 1 o 2 meses y después entonces al libro de los Hechos. Los dos últimos versículos de Santiago. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la oración en diferentes contextos de nuestra vida. Y cómo pedir la ayuda de Dios también. Y ahora, Santiago nos dice en estos dos últimos versículos: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. El título es La religión del rescate. La religión del rescate. ¿Alguna vez usted se ha perdido? ¿Alguna vez usted se ha perdido? Bueno, seguro que sí. Pero ¿alguna vez usted se ha perdido, pero además no sabía que estaba perdido? Hasta que se dio cuenta después de un tiempo que estaba perdido. Por ejemplo, ¿alguna vez ha estado en una fila en la que no debía estar por minutos y después se dio cuenta que no era la fila en la que tenía que estar formado, ¿no? Cuando sabemos que estamos perdidos, buscamos la forma de retornar al lugar correcto lo más pronto posible, ¿no? Cuando damos cuenta. Pero cuando no sabemos que estamos perdidos, ya no depende de nosotros. Ya no depende de nosotros porque no sabemos que estamos perdidos. Depende entonces de algo o de alguien que nos alumbre o que nos haga ver y darnos cuenta que estamos perdidos, que estamos equivocados, extraviados, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado más de una vez en la calle conduciendo. Saben que a veces hay tranques, ¿no? En las diferentes calles hay tranques, pequeños tranques, y el carro va avanzando, ¿no? Unos sí, otros no. Y a mí me ha pasado que más de alguna vez yo he estado en un tranque y me he puesto en una fila y me he dado cuenta que los carros al lado pasan y pasan y pasan
Y yo ahí esperando que algo debió haber pasado adelante, ¿no? Que pasan y pasan y pasan. Y mientras voy avanzando poco a poco, me doy cuenta que hay un letrero adelante que dice, que señala la entrada de una barriada, ¿no? Y que esos carros están esperando entrar a esa barriada. Y yo digo, ¿qué hago aquí? Perdí minutos estando aquí. Así que me salgo y avanzo, ¿no? Todo el tiempo que perdí estando en esa fila, ¿no? Más de una vez me ha pasado, ¿no? Y también me ha sucedido que vamos hacia algún lugar y vamos. Y de repente Adelaida me dice, yo creo que nos pasamos. Yo, no. Vamos, seguimos. Y después 5 minutos más adelante, yo creo que sí nos pasamos, ¿no? No sabía que estaba perdido, ¿no? Pero estos incidentes, estas pérdidas, no tienen ninguna consecuencia más allá del tiempo que se perdió o gastar gasolina, ¿no? Pero hay otros incidentes que tienen repercusiones más graves, son más dañinos, ¿no? Graves. La verdad es esencial, estar en la verdad es esencial, practicar la verdad es esencial. Estar en la verdad es esencial. Extraviarse de la verdad no es como extraviarse de una dirección, como perderse en una calle o como estar en una fila en la que uno no debe estar. No. Es mucho más grave extraviarse de la verdad, estar perdido de la verdad. Una vez estaba en una reunión de jóvenes yo y iba a enseñar un canto y lo escribí en el tablero. Y uno de los hermanos mayores que estaba allí con nosotros comenzó a leer el canto y se dio cuenta y me hizo una corrección, que aparentemente alguna frase de la canción estaba teológicamente incorrecta. Así que tuve que borrar el canto y cantar otro, ¿no? Otro canto. Y eso me ha servido para entonces poder hasta ahora saber lo que estoy cantando y saber lo que vamos a enseñar en el canto, ¿no? Y yo estoy seguro que si yo le doy a usted en estos momentos unos minutos y va a pensar en algunas personas a través de toda su vida que le han corregido situaciones en las que usted no se ha dado cuenta que estaba mal y que Dios ha usado, y por eso ahora ustedes están aquí hoy, continúan en el Evangelio. La mayoría vamos a pensar en algunas personas que nos ha ayudado y corregido, que Dios ha usado para encauzar, ¿no? Encauzarnos en la verdad. Si nos extraviamos y no sabemos que estamos extraviados, es cuando más se hace indispensable que nos ayuden o que nosotros también podamos ayudar a otros. Esta es la verdad para recordar aquí, en estos 2 últimos versículos que Santiago que escribió y que nos va a recordar. Así como Dios usó a otra persona o a otros para salvarnos de nuestros pecados, nos usa también para salvar a otros pecadores. También, como Dios usó a otros para corregir y encauzar nuestras desviaciones o extravíos, también quiere usarnos para hacer volver a algún hermano que se ha extraviado también del Evangelio. También. Y fíjense, otra vez nos damos cuenta que estas son las últimas palabras de Santiago. Y como ya usted se ha dado cuenta, no es una conclusión normal, o por lo menos no es normal como la que estamos acostumbrados del apóstol Pablo, ¿no? Que él termina dando gracias a Dios, dando los saludos a toda la iglesia y dando una bendición también, ¿no? También. Y Santiago no termina así. No termina así, dando saludos y una bendición para terminar. Y esta conclusión es parecida a la de Primera de Juan, no sé si se acuerdan. Primera de Juan termina diciendo, hijos, aléjense de los ídolos. Ya, así termina. Santiago termina de una manera parecida. Y no debe sorprendernos
Por un lado, porque una de las razones por las que se cree que Santiago termina así es por su estilo de escribir. Él es bastante práctico, como ya nos dimos cuenta, o como nos hemos dado cuenta a lo largo de toda esta carta, bastante práctico, bastante práctico. Santiago no nos habla acerca de la deidad de Cristo como hace Pablo y da una explicación teológica de quién es Cristo, ni ninguna otra cosa parecida. Santiago parece suponer que sus lectores ya saben lo que tienen que saber acerca de las doctrinas principales y pasa entonces a la práctica de una vez, ¿no? Se parece mucho a cómo lo llama Jonathan Edwards, ¿no? Que él decía, la teología sirve para la doxología. También parece que eso lo quería Santiago. La teología sirve para la doxología, en otras palabras. Lo que creemos o lo que podemos saber de Dios, o sea, la teología, tiene el propósito para que nuestra vida adore a Dios, o sea, doxología. Lo que podemos saber de Dios tiene el propósito de que con nuestra vida adoremos a Dios. Y es esta parte donde Santiago parece concentrarse en esta carta, como ya vimos, ¿no? La religión verdadera y la fe verdadera también, como nos expone allí. Otro propósito práctico para concluir se ajusta al pensamiento del deber de fraternidad que nos ha venido también hablando a lo largo de esta carta. El deber de fraternidad en la religión verdadera, ¿no? Por ejemplo, en un contexto más cerca, en capítulo 5 dice, no hagan mal a los hermanos, no se quejen entre ustedes, versículo 9. Luego, como vimos la semana pasada, oren los unos por los otros, por la sanidad física o espiritual. Y ahora, por último, dice, rescata para Cristo a tus hermanos extraviados. Rescata para Cristo a tus hermanos extraviados. Este es el más alto cumplimiento del amor que se desprende de la religión verdadera. Así termina Santiago. Ahora, algunos creen que se debe quizás esta conclusión de Santiago a que se haya perdido esta parte de la carta. Pero es más probable que la brusquedad como termina él se deba precisamente a este énfasis que quiere dar Santiago sobre el deber en la hermandad entre cristianos, ¿no? Santiago quiere expresar o deseaba sobre todas las cosas grabar en la mente de sus lectores esta verdad. Y una buena forma de hacerlo más eficazmente es ser lo último que escribe. Lo último que escribe. Si tu hermano se extravía, búscalo. Si tu hermano se extravía, búscalo. Santiago ha escrito tanto sobre la verdadera fe, sobre la religión verdadera, que no debemos abandonar a un hermano nuestro que se ha extraviado de la verdad. No debemos abandonar a un hermano nuestro que se ha extraviado de la verdad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, así termina Santiago. Búscalo y tráelo de vuelta. Búscalo y tráelo de vuelta. Y entonces la primera verdad que vemos es que somos propensos a extraviarnos. Propensos a extraviarnos. Propensos a extraviarnos. Versículo 19, en la primera parte dice, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad. Si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad. Precisamente porque el apóstol Santiago, llama aquí, dice hermanos, hace referencia a ellos como hermanos, a todos ellos. Podemos suponer que se refiere a este que se ha extraviado, que esta persona, este hermano, hermana, ha sido regenerado. Ha sido regenerado. Es un cristiano y miembro de la iglesia.
Extraviarse aquí en este contexto no significa dejar de ser salvo o volverse no creyente otra vez. El error de esta persona consiste en que ha malentendido una doctrina y así la cree o enseña o ha cedido a una tentación de la cual aún no ha querido salir. El pastor John Hill, comentando sobre este texto, dice: salvarlo de un error, dice, de la verdad, de nuevo, porque esta salvación no designa la primera conversión, dice él, sino conversión después de reincidencia, porque a veces se llama así a la restauración de una condición caída, de la cual un hermano puede ser instrumento para otro, mostrándole y exponiéndole la maldad de sus errores, ya sean de principio o de práctica. Él enseña que este hermano que se extravía no es que sea un no cristiano. También el pastor Albert Barnes dice: Santiago llamó su atención a la importancia de esforzarse por salvar a un hermano errante. También el pastor Spurgeon, Charles Spurgeon, también comentando sobre el texto, dice: reprochar a un hermano caído, que es lo que dice que está aquí Santiago enseñando, cuando se refiere a que este es un hermano, ¿no? Reprochar a un hermano caído lo que hizo hace tanto tiempo es contrario al espíritu cristiano. Recuerda que tú también habrías sido un reincidente si no fuera por la gracia de Dios. Habríamos sido o podríamos ser, como leímos en la confesión hace un momento, ¿no? Si no fuera por la gracia de Dios. Y me gusta más aún lo que dice Spurgeon comentando sobre este texto, y da esperanza a estas personas. Fíjense lo que dice él. Dice, y es una pregunta, dice: si alguien está perdido, si alguien está extraviado, él le habla a esta persona y dice: puedes decir honestamente, tú que estás extraviado, ¿no?, y que me estás escuchando ahora mismo, puedes decir honestamente: yo sé que le amé y él me amó. Yo sé que lo amé y él me amó. Te digo que él te ama todavía. Si te has extraviado tanto, eres tanto hijo suyo como siempre. Aunque te hayas alejado de tu padre, regresa, él es todavía tu padre. Así que estamos hablando aquí, Santiago, de un hermano que se ha extraviado de la verdad. La verdad aquí se refiere a Cristo, a su palabra, a su evangelio, a la rectitud de vida y conducta según la fe dada una vez a los santos. Esa es la verdad aquí. Cristo, su palabra, su evangelio. Ahora, es importante reconocer el hecho de que es el proceder notorio equivocado, como Santiago está diciendo, ¿no? A lo cual somos llamados a, de una manera mansa, corregir. Es el proceder notorio equivocado. Y no las opiniones, no las opiniones de los que difieren de nosotros, lo que Santiago nos insta a corregir. No son opiniones de temas secundarios, ¿no?, sino a prácticas que contradicen las verdades principales del evangelio. Prácticas que contradicen las verdades principales del evangelio, no opiniones de temas secundarios, como yo no me como que si soy amilenial y otro premilenial, no. Si hay que celebrar la Navidad o no. Nadie nos llamó a corregir sobre esos temas secundarios. Santiago no está hablando de eso. Otra vez, prácticas que contradicen las verdades principales del evangelio. Los escogidos de Dios pueden extraviarse de la verdad. Hay muchos ejemplos en la Biblia de escogidos de Dios que se extraviaron de la verdad. La Biblia no oculta sus fallas, sus pecados y faltas. Noé, ¿se acuerdan? Cuando tomó de más,
Abraham, David, inclusive el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pablo le hizo ver su mala práctica allá en Gálatas 2:12. También. El Salmo 119, versículo 176, o sea, el último versículo, dice el salmista: me he descarriado como oveja perdida. Me he descarriado como oveja perdida. Si ustedes recordarán, el salmista comienza diciendo este salmo, en el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino. Y ahora termina diciendo, me he extraviado. Y es curioso, ¿no? La tendencia de una oveja, ustedes saben, ¿no? Una oveja, ¿qué hace? Si solo hay un hueco en el cercado, ¿qué hace la oveja? Lo encontrará y saldrá por ahí. Esa es la tendencia de la oveja. Si hay 1000 posibilidades contra una de que se extravíe, la aprovechará. Esa es la oveja. La oveja errante muestra perseverancia en el extravío. En el extravío. Si se encuentra hoy, se extraviará mañana de nuevo si puede, ¿no? Y una vez fuera del redil, sigue vagando y nunca razona con volver hasta que se le busca, se le encuentra y se le trae de vuelta al redil. Somos propensos a extraviarnos como ovejas y muy incapaces cuando nos hemos extraviado de volver a encontrar el camino. Al extraviarnos perdemos el consuelo como ovejas de los pastos verdes que habla Salmo 23 y nos exponemos a tantos peligros y males para nuestra alma. ¿Cuál es la misión del pecado? ¿Cuál es la misión del pecado? Si no solamente se contenta con hacernos miserables, sino que también quiere destruirnos y para siempre. Esa es la misión del pecado. Debemos entonces tener cuidado con todo lo que quiere cautivarnos. Y nosotros, en nuestras fuerzas, somos tan débiles para resistir. Pero en nuestra debilidad, cuando somos alumbrados en nuestro extravío, podemos hacer una oración a Dios. ¿Cuál es esa oración? La que hace el salmista, ¿no? Ahí mismo en el Salmo 119. Señor, busca a tu siervo. Busca a tu siervo. Esa es nuestra esperanza. Cuando Él mismo nos hace ver, por medio de otros, nuestro extravío. Busca a tu siervo. Busca a tu siervo. Entonces, ahora entramos a la segunda verdad del resto de los versículos 19 y 20, preparados para el rescate, preparados para el rescate, para rescatar. Y alguien le hace volver, dice Santiago. Fíjense que no dice, ya se dieron cuenta, que no dice si el pastor de la iglesia le hace volver. No dice eso. Sino si alguien le hace volver. Y eso quiere decir entonces que cualquier miembro de la iglesia puede y debe hacer la misión de ir a la búsqueda. Cualquiera tiene la responsabilidad y el privilegio de hacerlo. Debe hacerse. El que se extravía de la verdad no solo es hermano del pastor. No solamente somos llamados a disfrutar de la misericordia de Dios, también somos llamados a hacer una obra de servicio los unos por los otros. Es una responsabilidad esta de ir y buscar al hermano extraviado. Perdón, es una responsabilidad que se convierte en un gran privilegio. De rescatar al hermano. Se convierte en un gran privilegio rescatar a un colaborador mío del reino de Dios, a un soldado del mismo ejército de Cristo, a un compañero de la misma carrera de la fe. Cristo nos ha hecho hermanos y no hay razón mayor para preocuparnos los unos por los otros. ¿Se acuerdan de la pregunta que le hizo Dios a Caín? ¿Se acuerdan? Caín contestó con una pregunta, ¿no?
¿Soy el guardián de mi hermano acaso? ¿No? Si yo fuera Dios, quizás yo estaría pensando, bueno, o sea, guardián de estar vigilando siempre no, ¿no? Pero, si tu hermano está perdido, tú debes estar preocupado por él y prepararte para la búsqueda y rescatarlo. Dios nos llamó, nos hizo parte de su familia para trabajar juntos. No estamos en un club social nosotros, usted y yo. No estamos en un club social. Hemos sido llamados por Dios para algo mucho más grande. Estamos unidos por la sangre de Cristo y es la unidad del Espíritu Santo la que nos mantiene así. En Judas, versículos 22 y 23, dice: tengan misericordia de algunos que dudan. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego, dice Judas. Hay diferentes grados de mal comportamiento, ¿no es así? ¿Todos deben ser tratados de igual manera? No. Hay una clase de trato que es necesario usar con las personas de malos principios y de vida libertina, con los amantes del placer y los que aborrecen la disciplina y la sabia instrucción, y otra clase apropiada para ser aplicada a los que conocen la voluntad de Dios y aprueban las cosas que son más excelentes, estando convencidos de que la ley es santa, pero por la fuerza de nuestras pasiones y la debilidad de nuestras resoluciones son frecuentemente seducidos por el engaño del pecado. Es diferente. Hay una diferencia. Hay algunos que deben ser reprendidos duramente. Tito 1:13. Repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Pero en Gálatas 6:1 dice Pablo: si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Alguien dijo que en este caso específico debemos ser como un cirujano, médico experto en que no pone el mismo tipo de vendaje en todas las llagas, ni administra una sola medicina para todos los pacientes. El samaritano, el buen samaritano, como se conoce, es que fue compasivo con el pobre pasajero, ¿no? Viajero, puede enseñarnos a mostrar misericordia a los demás. ¿Cómo es que muchas veces nos compadecemos de un animal caído en una zanja, pero no nos compadecemos de nuestro hermano alejado de la enseñanza de Cristo? Todos estamos de acuerdo en que es despreciable prender fuego en una casa, ¿no? Pero también es despreciable pasar por el fuego y no hacer nada, no apagar cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Somos miembros del mismo cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo debemos cuidarnos unos a otros. Esta es la comunión entre los santos. Esta es. Y no debemos acusar y avergonzar a tal persona extraviada y traerle más problemas y más vergüenzas, sino salvarlo. Y si por la soberanía de Dios no podemos hacer eso, entonces no estamos autorizados a perseguirlo ni a destruirlo. Es también digno de notar que Santiago, en la sesión anterior, nos habló de Elías, ¿se acuerdan? Elías fue usado por Dios para hacer volver al pueblo de Israel a Dios. Elías, algunos le llaman algunos conocen a Elías como un restaurador. Y también nosotros podemos ser también usados por Dios y restaurar, volver a alguien a Dios.
Si llegamos a darnos cuenta de que un creyente que fue fiel y diligente en su servicio al Señor, pero que ahora parece poner cosas triviales primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, restaurar al hermano o hermana de ese camino equivocado al camino del incomparable evangelio. Y cuando vamos tras el hermano extraviado, debemos orar a Dios. Seguramente el Señor también nos va a aclarar el camino y lo que debemos hacer y cómo tratarlo a Él. Y sigue diciendo el versículo 20, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Hay una pregunta que alguien se puede hacer. ¿Quiere decir que un regenerado puede terminar en el infierno? Cuando Santiago dice que salvará a su alma de la muerte, si no va y se le rescata. Bueno, por supuesto, Santiago aquí está hablando acerca de la muerte física, ¿no? No está hablando de la muerte física. ¿Quiere decir que un regenerado puede terminar en el infierno? Bueno, no. Eso es imposible. Y eso haría a Dios mentiroso, como todos sabemos, quien promete el nuevo nacimiento y la vida eterna una vez y para siempre. ¿Qué pasa si la persona sigue en ese camino? ¿Qué pasa si la persona sigue en ese camino equivocado, extraviado? ¿Qué pasa? Bueno, puede terminar en el infierno, pero Dios guarda a los suyos. Puede terminar en el infierno si Dios no guarda, si Dios no lo guarda. Pero Dios guarda a los suyos. Dios va a encauzar a todo hijo suyo, tarde o temprano. Dios tiene diferentes medios para eso. Nosotros, yo, usted, somos uno de esos medios que Él puede usar para guardar al que es suyo. Y aquí también entonces nos damos cuenta de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Acaso Dios nos envía porque estamos mejores que ellos? Claro que no. Claro que no. Él nos usa. Él ni siquiera tiene que usarnos a nosotros. Ni siquiera tiene que usarnos. Él es el poderoso creador del universo. Aquel que sin ninguna herramienta hizo todo lo que vemos, todo este mundo, ¿no? Ha formado todo este glorioso mundo. Él puede, si le place, hablar y estar hecho, ordenar y permanecer firme, ¿no? Y permanecerá firme la persona. No necesita ningún instrumento o medio alguno y aún así nos llama para usarnos. 2 Corintios 5, 18, 19 y 20 dice, el apóstol Pablo dice, y esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres de sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y sí, como vimos como recordarán en la confesión que leímos, aunque Dios tiene sus propósitos y providencia para cada hijo suyo, esta no es excusa para no reconocer que quizás tuvimos negligencia en la comunión unos con otros. Los extravíos se habrían evitado y se podrían evitar en el futuro en gran medida si hubiéramos estado y si estamos alertas de las dudas en la fe de la fe de los demás. Comunión continua unos con otros, orando los unos por los otros.
El salvar, entonces, un alma de la muerte no puede pertenecer, todos lo sabemos, a nadie más que a Dios. Santiago no está queriendo decir aquí que nosotros tenemos el poder de por sí mismos de salvar a alguien, sino que Dios nos está enviando, como ya hemos dicho, ¿no? La salvación solamente se encuentra en Cristo, pero esta salvación aquí, entonces, no designa la conversión, como ya hemos dicho, de un pecador, de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, sino una salvación después del extravío de la verdad. Y la salvación o la conversión del corazón a Dios y la recuperación del alma en todas sus caídas y debilidades posteriores pertenecen solo a la providencia del Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos. Y Él se complace en usarnos como instrumentos para este propósito, para el propósito de salvar. Pero otra vez, en ninguna parte se dice que estos instrumentos tengan el poder por sí mismos de salvar. Tengamos el poder en nosotros mismos de salvar o de convertir a alguien. Esta es únicamente obra del Señor. La obra creadora y la obra renovadora son ambas del Señor. La creadora y la restauradora. Son ambas obras del Señor. Nosotros, instrumentos. Así que otra vez, esta es la salvación, convertirlo de su error a la verdad nuevamente. Porque a veces se llama así, como decía el pastor John Hill, a la restauración de una condición caída, de la que nosotros como hermanos podemos ser instrumentos para otros o para otros, mostrándole y exponiéndole la maldad de sus errores. Esa es nuestra misión y obra. Para eso somos enviados. Sus errores, ya sean de principio o de práctica, e instruyéndoles en las doctrinas del Evangelio y en los deberes de la religión verdadera, reprendiéndole con mansedumbre según las reglas de Cristo. Y además, como el pecado es cubierto por la sangre, y la justicia de Cristo es cubierto de tal manera que no puede ser visto por ningún ojo de ningún ser humano. Y esto hace renacer, restaurar la paz en el corazón y el gozo de la vida nueva. Somos llamados a eso. Entonces, ¿no es una de las mejores maneras emplear mejor nuestro tiempo y nuestros bienes que en la causa del Redentor? ¿Qué obra más santa podemos emprender que la de salvar almas de la muerte y cubrir multitud de pecados? La restauración, la recuperación de tales pecadores, de tales personas en su extravío es una de las tareas más nobles que nosotros como cristianos podemos emprender. Una responsabilidad, pero un privilegio. Salvar un alma inmortal de la muerte eterna vale el trabajo de toda una vida. Ahora fíjense, si descarriar un alma es compartir la obra del diablo. Si descarriar un alma es compartir la obra del diablo, restaurar, recobrar un alma de la muerte, entonces es compartir la obra de Cristo. Probablemente todos hemos tenido esa experiencia. Quizás todos hemos tenido esa experiencia cuando hemos presenciado que algún objeto cerca de nosotros está a punto de caerse. ¿La han tenido? Una taza, un plato, un jarrón.
y al ver que se está a punto de caerse y llegar al suelo y romperse, nosotros podemos ver que tenemos la oportunidad de movernos lo más rápido posible para apañarlo, atraparlo antes de que caiga al piso y se rompa. Bueno, llegado el momento, con la misma diligencia es nuestro deber en que sostengamos al hermano, a la hermana que empieza a caer. De la misma manera o más rápido, tan natural, tan inconscientemente como detenemos la caída de cualquier objeto. Esa es nuestra misión. Cuando lleguemos a morir, ¿qué nos dará más placer que haber disfrutado de todos los placeres de este mundo? De haber disfrutado de todos los placeres que este mundo puede proporcionar. ¿Qué nos dará más placer que haber ganado todo el honor y la riqueza que este mundo puede proporcionar? ¿Qué nos dará más placer que eso? Bueno, les diré que nos dará más placer poder recordar que hemos sido el medio de Dios para liberar un alma de la muerte y haber cubierto multitud de pecados. Eso nos dará más placer. Ese es un placer incomparable. Ahora que somos miembros de la familia de Dios. Y es nuestro llamado entonces a hacer la obra del rescate. La obra del rescate es la obra de Cristo. El rescate es el negocio de Cristo. Ahora, quiero terminar con una oración. Y una oración que resume todo lo que hemos visto en esta carta de Santiago. Y esta oración dice así: Padre, así como Santiago nos ha exhortado, te pedimos que nos hagas hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Mientras escuchábamos, tu Espíritu Santo habló a nuestros corazones acerca de la religión verdadera y cómo vivirla en diferentes áreas de nuestra vida. Nos habló acerca de gozarnos en las pruebas teniendo paciencia. Nos animó a pedir sabiduría en medio de las pruebas para saber cómo glorificarte. Pero también te pedimos, haznos conscientes para tratarnos todos sin distinción alguna, amándonos, cumpliendo así la ley de Cristo. Gracias por desafiarnos a mostrar nuestra fe con nuestras obras. Danos la gracia para animar a los demás con nuestras lenguas y no usarla para ofender. Guárdanos de la codicia y la contienda, de oraciones impuras, de la amistad con el mundo y el deseo por las cosas mundanas. Señor, quita de nosotros toda autoconfianza y ayúdanos a confiar en tu soberanía y providencia en todo lo que emprendamos. Ayúdanos a soportar las injusticias de los más poderosos de este mundo y fortalece en nuestros corazones porque tu venida está cerca. Señor, pon más deseo para amarnos los unos a los otros, a orar juntos en la fe, a cantar juntos en fe y sana todas nuestras dolencias y debilidades. Y si alguno de nosotros se extravía, tú, como el gran pastor de nuestras almas, ven aquí con nosotros y guíanos a cumplir tu gran obra de rescate y salvación. En el nombre de Jesús, amén. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias por todos estos domingos, semanas que hemos pasado, Señor, estas últimas semanas que hemos estado estudiando tu palabra, Señor, a través del libro de Santiago, de la carta de Santiago.
Señor, hemos sido confrontados, Señor, con nuestro pecado, nuestras debilidades, Señor, y nuestros deseos pecaminosos. Padre, ayúdanos por tu gracia a ser fiel a ti. Gracias por todo, Señor. Bendícenos, Señor. Tu gracia nos sostenga, porque sin ella, Señor, somos tan débiles, Señor, para rebelarnos, Señor, a tu ley y extraviarnos, Señor, de tu camino. Sosténnos, Señor, y danos la fe, Señor, que necesitamos, que crezcamos en gracia, Señor, y en verdad. Cada uno, Señor, mis hermanos, mis hermanas, los niños, los jóvenes, los adultos, hombres, mujeres, todos aquí, Señor, presentes. Que oremos los unos por los otros, Señor, y que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor, y que tu iglesia siga creciendo, aún en medio de las debilidades, Señor. Aprendamos, Señor, y tú sigues formando tu carácter en cada uno de nosotros, ahora, Señor, y hasta el fin. Amén.